para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la casa de nuestro Padre Celestial. Como muchos han dicho, casa de Dios, puerta del cielo, casa de oración, dice Jesús. Y dice la Biblia que el Señor ha llamado a estos lugares casa de oración, donde el hombre escucha al Señor. Porque oración, hermanas y hermanos, es hablar con Dios. Cuando nosotros escuchamos su palabra es el momento de oírle. En la otra parte es cuando usted le expresa al Señor, como lo acabamos de cantar. Juntos, Salmo 33, versículo 1 al 3, he titulado el estudio de esta ocasión, El placer del cristiano. El placer del cristiano. Dice así el Señor en su palabra. Salmo 33, versículo 1 al 3. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Una vez más el Salmo 33, 1 al 3. Alegraos, oh justos, ¿en quién? En Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordio, cantarle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. Padre, gracias, a ti la honra y la gloria por este gran privilegio, Señor, que nos das este día de poder reunirnos con mis hermanos y hermanas. Todo te lo debemos a ti, Señor. Después de un día de faena, cerrar, Señor, en tu casa es un honor que nadie merece. Pero a ti te ha placido, Señor, que este remanente, que este rebaño que has comprado, nos presentemos a darte, Señor, alabanza. Gracias por los que estamos aquí y por los que están, Señor, a través de las plataformas digitales. Concédeles también a aquellos que están aquí en el estado de Massachusetts, que sientan, Dios, el placer que tú das. Ese placer espiritual, ese deleite, esa satisfacción que tú das, Señor, en tu palabra. Que puedan sentir, Señor, ese gozo, esa alegría, esa felicidad que proviene de ti, para poder, Señor, congregarse. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor nuestro, amén. Y amén. Puede tomar su lugar, amados hermanos y hermanas. El placer del cristiano. El placer del cristiano. La palabra placer, cuando usted la busca en el diccionario secular, en el diccionario en español, dice que es causar satisfacción o una sensación agradable a alguien. Esa es la palabra placer. Dice que también es satisfacción o sensación agradable producida por algo. La puede producir alguien como una persona o algo, como un plato de comida delicioso, una flor, el mar puede dar placer a usted, el viento, un árbol, como también un ser humano. Usted puede ver una persona y ser agradable a sus ojos. Entonces, el diccionario en español dice también que es cosa que provoca que una persona tenga esta satisfacción o sensación agradable. La palabra placer en la Biblia es la palabra delicia, y ahí vamos a ver una diapositiva para que miremos lo que la Biblia dice en cuanto a esta palabra. Esta palabra, hermanas y hermanos, es la palabra en el hebreo etna, placer, deleite. Y ahí se lo traje para que también los hermanos que están a través de las plataformas digitales puedan ver de cerca
esta terminología en lo que es la Biblia, y ahí le puse la cita donde encontramos esta palabra placer. Hay una palabra también en el hebreo que es Beit Eden, casa del placer, Beit Eden. Salmo 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, punto y coma, y después viene la palabra placer. Delicias a tu diestra para siempre, delicias en la presencia de nuestro Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es maravilloso porque este placer del cristiano no es un placer temporal, no es una satisfacción que va a durar unos días, sino, según el texto que acabamos de leer allí, delicias a tu diestra para siempre. Es decir, que el cristiano tiene un placer en la presencia de su Dios. Es la presencia, hermanas y hermanos, de Dios en nuestra vida que produce placer, satisfacción. Pero valga la aclaración, ¿a quién es el que Dios le provee esa satisfacción? Es al cristiano. La palabra cristiano viene del griego Christus, y Christos significa que viene de Cristo, el ungido. Cuando alguien se llama cristiano, es una persona que refleja a Cristo. No solamente dice que cree en Cristo, porque cualquiera puede decir, no, yo creo en Cristo y yo soy cristiano. Todo mundo, hasta los demonios lo dicen, hasta el diablo lo dice, no, yo soy cristiano. Yo soy cristiano, y luego pues le puede recetar un par de versículos. Pues sí, mira, aquí está, me sé de memoria el Salmo 23, el Salmo 91, me sé de memoria el Padre Nuestro. Y si usted no es un cristiano maduro, pues lo pueden manipular, lo pueden engañar. El cristianismo, hermanas y hermanos, no se trata de palabras. El cristianismo tiene que ver con hechos verídicos. O sea, no es cuestión, no se puede ocultar. No se puede ocultar. Jesús lo puso de esta forma. Él dijo, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se pone, dijo, en el candelabro, en el candelero, para que ilumine y beneficie a todos los de la casa. Y él sigue diciendo, dice él, una ciudad asentada en una montaña no se puede esconder. En la noche usted puede ver la ciudad de Boston. Usted sube a una loma aquí, a una montaña, y usted va a ver todas las ciudades. Si usted sube ahí a la roca alta de Lynn, y usted va a ver la ciudad de Lynn, todas las luces. ¿Por qué? Porque la oscuridad hace que en la noche la luz brille y tenga más fuerza. Usando esa metáfora, mis queridos hermanos y hermanas, el cristiano brilla, pero no brilla con su propia luz. Su luz no sirve. Él brilla con la luz de Cristo. Para terminar con la duda o con cualquier paradigma que usted tenga, Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Eso dijo Jesús en el Sermón del Monte. Vosotros sois la sal de la tierra. Los cristianos que por primera vez en Antioquía, dice la Biblia, en Hechos 11:26, se les llamó cristianos por primera vez. Pueda que los enemigos de la iglesia, los perseguidores, lo hayan usado como para discriminar a los seguidores de Cristo. Al principio se les conocía como los del camino, se les conocía también como los hermanos, también se les conocía como los discípulos,
los seguidores del Nazareno. Ese era el nombre que se les daba antes que en Antioquía se les llamara a nuestros hermanos cristianos. Entonces fue como un apodo para discriminarlos, porque los tildaban, miren estos seguidores del blasfemo, pueda que lo hayan hecho por escarnio, por burla, los escarnecieron. Pero, hermanas y hermanos, los seguidores de Cristo, ellos entendieron la palabra, cristianos. Ellos entendieron que ellos estaban siendo formados a la semejanza de Jesús. Y ellos comenzaron a identificarse con ese nombre, cristianos. Cristianos. De tal manera que la Biblia dice en el libro de los Hechos que trastornaron el mundo. Ahora para nosotros esos cristianos que se burlaron de ellos, se han convertido en una iglesia modelo en su entrega, en su pasión. Una iglesia que oraba, una iglesia que pregonaba el evangelio por las calles y por las casas. Una época maravillosa, hermanas y hermanos. Cuando una iglesia se levanta, para levantarse una iglesia tenemos que orar. Ahí está el detalle. Orar y abandonar el pecado. Aquí el gran problema, el gran meollo que tenemos es el pecado. En toda iglesia, oígalo bien esto, en toda congregación siempre va a haber pecado. ¿Cómo así? Porque somos pecadores todos. Ahora bien, cuando Dios toma un grupo de personas, Él los santifica, trae el dolor a cada individuo. O sea, usted siente el peso, usted ya no quiere seguir esclavizado de ese pecado y usted comienza a ordenar su vida. Pero en las congregaciones locales hay personas convertidas y personas que no son convertidas. Entonces, el que no está convertido es pues una visita que está allí con la esperanza que un día Dios le concede el verdadero arrepentimiento y pueda abandonar su pecado. Mis queridos hermanos y hermanas, se dice que en la selva viven dos aves, y ahí le voy a presentar esa otra diapositiva. Una se alimenta de lo que está vivo, de las flores, de las plantas, como lo es el colibrí, ahí usted lo puede ver, ese pajarito. Y la otra ave es el buitre. El buitre se alimenta de lo muerto, de las cosas muertas, como lo puede ver ahí, es un limpiador. Eso existe, usted lo puede ver, lo puede comprobar. En América Latina, pues estas dos aves son parte de nuestra cultura. Y usted va a encontrar al buitre comiendo cosas podridas, eso es lo de él. Pero a la misma vez puede ver un colibrí en el mismo lugar, de la misma especie animal, de aves, pero con un estilo de vida diferente, el alimento diferente. Se dice también, la Biblia habla, hermanas y hermanos, que existen dos clases de placeres en este mundo, como usted lo puede ver ahí. Al colibrí le da placer lo podrido, al buitre le da placer lo podrido, lo muerto, pero al colibrí le da placer las flores, esa mielita que sustrae. La Biblia, y aquí le vamos a presentar otra diapositiva, la Biblia en la carta a los Gálatas nos presenta estos dos cuadros: placer de la carne, placer de nuestra naturaleza. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son como el buitre, que le gusta la carne, lo podrido. Esta es nuestra naturaleza caída. Esta es la vida de toda hombre y toda mujer que no ha nacido de nuevo. Disfrute el adulterio,
fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto como ya os lo he dicho antes. Mira lo que dice este texto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican. Si usted practica la fornicación, usted puede llevar 30 años en el cristianismo. Lo dice la Biblia. Y a usted, si no le incomoda esto y usted no hace algo por arreglar su vida, por ordenar su vida, usted no va a heredar los reinos de los cielos. Usted va a ir al infierno. Y no importa que haya predicado y enseñado y que haya ayudado a otros que se salvaran, porque usted es un practicante del pecado. Usted es un esclavo del pecado. Por esa razón es que a veces no nos exponemos a la palabra de Dios, porque Dios no te va a ocultar el pecado. Personas, cuando están en pecado, practicando el pecado, no se congregan mucho. No quieren. No vaya a ser que el Señor me revele el pecado. Por ejemplo, si alguien está en adulterio, si es esclavo de alguna de estas listas, esas son los placeres de la naturaleza. En eso vive, ese es el pan de cada día del incrédulo. Por esa razón el incrédulo, como el buitre, nosotros estuvimos en otro tiempo ahí, Efesios 2:1 en adelante, éramos hijos de ira, al igual que los otros, al igual que ellos, de ahí salimos. El hombre sin Cristo, como ama su placer, que el pecado le produce placer, él aborrece el placer del Espíritu Santo, porque no lo ha probado, que es mejor. El placer del Espíritu Santo, allí mismo en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Es un placer ser amado, experimentar el amor de Dios y a la misma vez amarlo con todo el corazón, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro ser. Es un placer, es una satisfacción. Pero un hombre no va a poder tener ese placer, y una mujer, si no lo ha experimentado. No ha experimentado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que provee ese placer espiritual. Y Él está allí diseñado para estar produciendo ese placer, ese deleite espiritual en cada uno de nosotros. Sigue diciendo el texto, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No hay nada que te condene. La ley condena. Y una persona que está allí no es juzgada, porque está complaciéndose todos los días en las cosas que son del Espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, amigas y amigos, según la Biblia, el placer de la carne da muerte. Voy a volver a repetir esto. Según la Biblia, mi querido amigo y amiga, hermana y hermano, los placeres naturales, aquellos placeres que usted no está dispuesto a dejar del pecado, lo va a llevar a la destrucción, a la muerte espiritual, y lo dice la Biblia. Pero también, según la Biblia, el placer del Espíritu da vida. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte. Que usted esté esclavizado a los placeres de la carne, a los placeres de su naturaleza, terminará en muerte, porque la paga del pecado es muerte. No estamos hablando solo de una muerte física, sino que estamos hablando de una separación de Dios. Es muerte espiritual.
Pero dice el texto de Romanos 8:6, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vida y paz. Usted está ocupado de la carne, usted no tiene paz. Usted vive en una situación terrible, porque la culpa del pecado lo agobia. Entonces hay personas que andan, obstinadas, enojadas, amargadas, porque pueda que estén practicando algún pecado, o que se oculte algún pecado en lo profundo de su corazón, y no quieran la ayuda de Dios, porque Dios está ahí. Otra diapositiva. La naturaleza nos enseña que existen dos animales, oveja y hiena. Usted ve allí, en esa diapositiva, en esa imagen, ¿qué está haciendo la oveja? Está comiendo hierba. Esa es su naturaleza. ¿Qué hace la hiena? La hiena no come hierba. La hiena es también un animal carroñero como el buitre, como el coyote. Esa es su naturaleza. Por eso la Biblia identifica al cristiano como oveja. ¿Por qué? Porque se alimenta de algo diferente de lo que la hiena come. Ahora usted no puede ser hiena y oveja a la misma vez. No puede. Usted es hiena o es oveja. Pero usted no puede vivir así. Y este es el meollo del asunto que tenemos, que hay personas que no les preocupa eso. Personas que no les preocupa el pecado. Hay padres que no les preocupa el pecado de sus hijos y los miran que están en fornicación, inclusive hasta los apoyan, hasta los elogian. No lloran, no gimen, no los va a ver usted llorando en un rincón de la iglesia, no los va a ver los domingos a las 7 de la mañana buscando a Dios y diciéndole: Señor, yo te pido por mi hija que está en unión libre, Señor. No. Entonces nos preocupamos. ¿Por qué no sucede eso? Dos cosas puede ser. Una es que tal vez somos ignorantes del pecado, no sabemos qué tan feo es el pecado y no conocemos las consecuencias del pecado que nos lleva hacia la muerte. No conocemos la ofensa que causa el pecado, que es transgresión de la ley de Dios contra un Dios santo. Y la otra parte es que no conocemos al Dios de la Biblia, porque no temblamos. Eso le puede pasar a toda persona, le puede pasar hasta a un predicador, un pastor. A todos nos puede pasar. De tal manera que puede llegar un momento que nosotros no tenemos placer espirituales o placer del Espíritu Santo, sino placer natural. Y nosotros debemos de definirnos, porque este asunto está definido. Jesús dijo: todo árbol bueno no puede dar frutos malos, y todo árbol malo no puede dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Sencilla la cosa. Jesús dijo: no te preocupéis, no tenés que andar examinando a nadie. Los frutos van a hablar, como las plantas. Tú identificas un árbol de mango porque sabes que eso tiene mangos. Identificas un árbol de naranja porque conoces las naranjas, sabes, mira las pelotitas que tiene allí, el árbol de coco. Pero no puedes venir a decir que el árbol de coco es un árbol de limones, a menos que no seas ignorante, que no conozcas las plantas. Pero si conoces las plantas, puedes identificarlo. Bueno, de la misma manera, el Señor nos ha dado a los cristianos la mente de Cristo. Y nosotros tenemos la sabiduría divina, porque Dios nos ha dado a Cristo, y Cristo es la sabiduría personificada. Cristo es la sabiduría aplicada a nuestra vida para poder actuar de como Dios espera que actuemos, prudentes, de una forma correcta, que usemos el sentido común. Entonces nosotros contradecimos si nosotros vivimos un cristianismo
totalmente diferente. Pablo le dijo a Timoteo y a Tito. Por ahí andan algunos que profesan decir que son cristianos, pero con sus hechos, con sus obras, lo contradicen. Hermanas y hermanos, según la Biblia, el cristiano se deleita en su Dios. No va a poder haber placer en Dios si nosotros estamos complaciéndonos en el pecado. No va a haber placer, porque estamos sucios y Dios es limpio. Mi recomendación con amor es para todos nosotros es que nos pongamos serios con el Señor. No perdamos el tiempo. Está clara la Biblia. Si no, usted no disfruta a Dios, pues disfrute su pecado. Usted ve ahí algunas personas que estuvieron algún tiempo con nosotros, cómo andan disfrutando su pecado ahora. Ellos no tienen problema. Ellos hasta lo publican, su pecado. Ahora usted dirá, pero eran cristianos, pastor. Pero ellos, claro, si usted les dice, ¿verdad?, que no son cristianos, le digo que le pueden dar un par de bofetadas y usted se convierte en enemigo. ¿Cuál va a ser la evidencia que son verdaderos cristianos? Que Dios los va a doblar, que Dios le va a poner la vara. Van a venir tarde o temprano sin dientes, sin una mano, sin un pie. O es posible que vayamos al funeral de alguno de ellos y me toque predicar. Y yo voy a decir, a este caballero yo lo conocí. A este caballero, a esta dama yo la bauticé. A este yo lo discipulé. Ahora sabemos que el Señor se lo llevó, como Ananías y Zafira, porque le mintió al Espíritu Santo. Quiso vivir una vida de mentira y Dios es verdad. Lo vamos a hacer. Entonces, ese es el Dios que nosotros, si está pasando factura, Dios ha venido revelando pecado, pastores los ha venido desenmascarando y a otros los ha ido eliminando. Y nuestro Dios está enojado. Está enojado con aquellos religiosos que se han metido. Claro, usted dice, pero mire, pastor, hay muchas personas que hay unas megas iglesias y no les pasa nada. Ellos están bien prosperados. Vieras que tienen salud. Estamos más enfermos nosotros los que procuramos abandonar el pecado. Es que probablemente ellos no sean parte de la iglesia de Cristo. Nunca les va a pasar nada. Y los narcotraficantes, ellos tienen mansiones y ellos no han necesitado la fe en Cristo para hacer todo su dinero. Los políticos se enriquecen. Ahí usted ve en esos países árabes, tienen esas personas que salen en esos documentales que tienen mansiones forradas de oro. Pero ellos tienen a Mahoma como su profeta y a otra divinidad. Entonces, la abundancia en lo material no es sinónimo de que una persona esté en santidad y que una persona agrade a Dios. En el tiempo de Jesús, las personas se equivocaban y decían, no hombre, ese hombre tiene el favor de Dios porque mire, tiene muchos bienes. Pero la Biblia revela que Jesús narró esas parábolas y sacó a luz que aquel individuo que tenía muchos bienes terminó en el infierno, y aquel que decían que era maldito de Dios, que estaba condenado porque era pobre, terminó en la gloria. Usted va a ver personas que se jactan, Dios me bendijo, fíjese, pastor, de verdad lo bendijo Dios, sí. Mire mi casa, pastor, qué bueno. Usted se queda en silencio y dice, felicidades, gloria a Dios, que Dios lo haya bendecido, disfrútela. Pero no lo vuelve a ver. De tal manera que ellos, esa casa sirvió, porque tuvieron que engañar al banco, tuvieron que buscar un cosigner, tuvieron que hacer trampa y hacer un revolú, que eso es lo que pues ha hecho en la historia de que colapse ese mercado, porque los bancos permiten, pues en el pasado, en el 2008, 2009, los bancos
le dieron préstamos a personas que no tenían ni documentos, ni trabajaban y que se colapsaron. Hoy estamos en esa misma etapa, entonces nosotros nos vamos como dicen, esa ola. Y viene otro que se lleva de cristiano y nos dice, mira, no te preocupes, tú solo debes de alterar los números. Delante de los hombres usted puede lograr todo eso, pero hay un Dios santo. Ay, nosotros pensamos que eso no es pecado. No es pecado. Claro, entonces viene la persona y dice, mire, la bendición de Dios, pero la Biblia dice que en Proverbios que la bendición de Dios no añade tristeza. No añade tristeza. Entonces, después tenés que sacrificar el ministerio, tenés que sacrificar, inclusive, hasta hay personas que pierden hasta su familia porque ya no hay tiempo para la familia. Ya no hay tiempo. Ahora nos preguntamos, ¿eso era lo que quería Dios, apartarte de su presencia? ¿Acaso un Dios sabio va Él a cometer ese error? ¿Tú le darías un automóvil a tu hijo de 5 años para que se vaya a estrellar, para que se vaya a matar? ¿Tú lo harías como papá? Tú, un padre que tiene 5 sentidos, una madre, ¿le darías una botella de guaro, de licor a tu hija y la emborracharías? Solo una persona que esté bajo la influencia de los demonios podría hacer tal cosa, pero no una persona que esté en sus 5 sentidos. Ahora, si vosotros siendo malos no queréis hacer cosas desagradables y lastimar a vuestros hijos, ¿cuánto más un Dios que es santo, que es sabio, cómo va a fallar? ¿Cómo va a querer llevarte al abismo? ¿Cómo va a querer que tú te enfoques en cosas terrenales, temporales, que destruyen al hombre? No hay nada de malo en los bienes materiales. Donde está lo malo es cuando tú amas esas cosas insignificantes y dejas a un lado lo verdadero por lo falso. Eso es como que a mí me gusta el café y yo vengo y tomo la pulpa de café en mi ignorancia y voy a quemarlo, la concha, y dejo el grano puro, lo dejo por allí y me hago un café de la basura. No, pero yo estoy correcto, no, es que este es el verdadero café. Y alguien con sentido común me diría, no hombre, mire, es el grano de café que se debe de tostar y se debe de moler, y este polvito y va a sentir el gusto. Hay un problema en mí, hay ignorancia. Pero yo estoy en lo correcto y yo quiero dejar de saber. Aquel que me dice, no, es que este es el grano de café. Yo, no, la pulpa, la concha, lo que envuelve el café. Este es el verdadero café, es que tú no lo has probado. Entonces hay personas que viven así. En el cristianismo ellos piensan que ese es el cristianismo. Que no hay que ser tan exagerados, que no hay que apartarse. Es que, hermanas y hermanos, la palabra santidad, agios en el griego, significa apartado, cortado. Dios nos separó con un propósito. Y eso no es algo alérgico, porque hay personas que cuando dicen la palabra santo, piensan que es una palabra áspera, pero es una palabra dulce. Es como que alguien te mencione limpio y sucio. Si tú te gusta lo sucio, te vas a sentir incómodo, porque la persona te está diciendo que lo limpio huele mejor, es agradable. Pero tú, que no te gusta bañarte, que te gusta ver el mal olor por la pereza, pues tú andas a ver todo apestoso. Entonces es obvio, vas a sentir que lo limpio te incomoda. Lo mismo pasa con una persona que no tiene el placer del Espíritu Santo, pues él pasa teniendo placer de la carne, de lo que es su naturaleza. Por esa razón no quiere, pero quiere ir a la gloria, quiere ir a estar con el Dios Santo. Y se ha inventado un Dios a su manera, lo acomoda. Según la Biblia, el cristiano se deleita, se complace en su Dios. Salmo 1, del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Sino, ve aquí el placer donde está de este hombre, de este varón,
de este bienaventurado, sino que en la ley, en la palabra de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El cristiano encuentra el placer en la presencia de su Dios. Salmo 16, 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto no es un placer temporal. Salmo 36, 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias, del torrente de tus placeres. Ahí está la palabra etna en el hebreo, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. ¿Dónde encuentra el placer el cristiano? Mis queridos hermanos, ya para concluir, el cristiano encuentra el placer, su satisfacción en su Señor y Salvador Jesucristo. Ahí encuentra su placer mayor, y de ahí emana todo. Si usted no ha experimentado el placer de Cristo, la paz de Cristo, el gozo de Cristo, usted se lo está perdiendo. Lastimosamente, hay personas, y yo lo he visto a lo largo de los años, que no han experimentado el placer que Cristo nos brinda con el perdón de nuestros pecados. Es una satisfacción descansar, porque descansamos. Lucas 24, 32 dice: y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Aquellos hombres que iban camino de Emaús peleando con un montón de dudas, cuando ellos se encontraron con Cristo, Cristo les trajo el placer espiritual, de tal manera que sintieron sus corazones se quemaban. La palabra ahí que ardía es la palabra en el griego kaio. Es un verbo encender, consumir, arder, quemar. Y eso es lo que hace Jesús. Ese es el placer que viene a nosotros espiritual cuando Él llega. Un fuego interior. Usted no es el mismo. Es que aquí lo que hace falta en nosotros es Cristo, para que haya pasión. Porque no puede haber un cristiano pasivo, no puede haber un cristiano ahí, todo deprimido, porque niega a Cristo. Examine usted, si usted es de esa clase de persona que anda a puras penas todo el tiempo, que voy de vuelta. Por favor, hombre, usted no conoce a Cristo. Ese no es mi Cristo. El Cristo es vida. Cristo es pasión, es fuego. Disfrute, alegría. Por eso el Salmo 33:1 dice: alegraos. ¿Y quiénes son los que se van a alegrar? ¿Los impíos? No. Oh, justos. Primero hay que ser justificados, hay que experimentar. Ahí lo dice: alegraos, oh justos. ¿En quién? En Jehová. Y luego dice: en los íntegros. Es hermosa la alabanza. Sí, en aquellas personas reales, en aquellos cristianos reales. En los falsos, la alabanza es falsa. No la disfrutan, no la entienden, no les gusta. Esta es una alabanza, congregarse. Esta es una ofrenda de olor fragante, congregarse. Pero a las personas que no tienen a Cristo, hermanas y hermanos, no les interesa. Porque no tienen placer como cristianos espiritual, sino que están en el placer de la carne. Ellos están preocupados, trabajando, y no hay nada de malo trabajar, pero en aquellas cosas que se enfoca el buitre,
en las carroñas. Sin embargo, los verdaderos cristianos deben de estar como el colibrí, tomando de esa mielita de la Biblia, de la palabra, como lo dijo el salmista: dulce es tu palabra a mi paladar más que la miel. Hermanas y hermanos, el placer del cristiano es producido por el Espíritu Santo, pero si no hay justificación es porque no hay salvación. Y si no hay santificación es porque no ha ocurrido el nuevo nacimiento real. Y si no hay redención en nosotros es porque Cristo no ha llegado, el que nos compra. Y si no hay prevención, el que nos preserva de caer en las garras del pecado y en los placeres naturales, es porque Cristo no está en nosotros, porque Él nos preserva. Y tampoco habrá glorificación. Habrá glorificación, estaremos con Él si hay placer en nuestro espíritu, si nos complace congregarnos, si nos complace leer la Biblia, si nos satisface orar, si nos satisface predicar el evangelio, si nos satisface servir en la iglesia. Esas son las marcas. Y si usted no tiene eso, ore y dígale: Señor, yo quiero ese placer espiritual. Yo no quiero seguir en los placeres carnales porque voy rumbo a la muerte, como lo dice Romanos 8:6. Yo quiero, Señor, andar en el Espíritu si he comenzado en el Espíritu, como dice Gálatas. ¿Lo creemos? Que Dios nos ayude a disfrutar este placer que Cristo provee, este gustar de todos los días en el carácter de Dios. La obediencia debe de ser un placer de complacer a Dios, porque yo estoy satisfecho, yo quiero agradar, voy a pelear, tengo que declararle la guerra al pecado. Y tengo que tomar las armas de nuestra milicia, que son poderosas. No estoy solo, el gran guerrero va delante de mí, que lo ha vencido Cristo, el Cristo de la gloria. Y si Él lo venció, Él vencerá ese pecado que lo tiene a usted atrapado. Porque si usted vive así, Cristo no está en usted. Aunque usted diga que es cristiano, Cristo no está en usted. Porque usted es esclavo y Cristo te hace libre. No puedes contradecir a Cristo. Escapa por tu vida. Desecha ese pecado y entonces estará glorificando a Cristo. Porque el que ama a su pecado no ama a Cristo. Porque no puedes amar el pecado, el placer que te produce ese pecado, y a la misma amar a Cristo. No puedes servir a dos señores. No puedes tomar de la copa de los demonios y tomar de la copa del Señor a la misma vez. No se puede. ¿Eres cristiano? ¿Tienes el placer espiritual? ¿O no eres cristiano y tienes el placer natural, como el buitre o como la hiena? Te gustan solamente las cosas muertas. Pero si eres cristiano, eres una oveja. Si eres cristiano, eres un colibrí que come de las cosas vivas, no de las cosas muertas. Porque Dios es un Dios de vivo, no un Dios de muerto. ¿Lo creemos? Que Dios haga el milagro en nosotros. Padre, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera: Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.